Jehová como su Dios. Y es claro en su experiencia, en su vida, donde él pone al pueblo una decisión. Si Baal es Dios, seguid en pos de él. Pero si Jehová es Dios, entonces volvamos a él. Y fue un challenge, ¿cómo se llama eso? Un reto para todos aquellos que estaban confundidos en sus creencias en quién era el verdadero Dios, porque ellos creían que Baal, el Dios de la fertilidad, era el que traía las lluvias y daba la fertilidad de la tierra y era el que les daba las riquezas que ellos tenían. Por eso Dios, haciendo hincapié en ese punto, detuvo la lluvia por 3 años y medio. Y todo eso tenía un significado simbólico que también estudiaremos en más detalles más adelante. Y ahora el tercer mensaje se titula Fe es la victoria y se trata de la experiencia de Jesús. Jesús es el nombre judío Joshua o Jehoshua. Es el mismo nombre Josué, que fue el que siguió a Moisés y el que llevó al pueblo, entra el pueblo a la Canaán terrenal, porque Moisés no pudo. ¿Y por qué Moisés no pudo entrar en la Canaán terrenal? Todo es simbólico y todo es un tipo. Porque Moisés no pudo vencer su naturaleza. Moisés cometió a lo último de su experiencia 120 años. 120 años. Y al final falla. El hombre más humilde que jamás haya existido. ¿Y en qué falló Moisés? Podríamos decir algo insignificante para nosotros, ¿no? En vez de hablarle a la piedra, golpeó la piedra. Pero es algo mucho más profundo que eso. Moisés se sentía arrimado acosado por el pueblo. Y en rabia respondió de esa manera. Y dio mal ejemplo, dio falso testimonio sobre el carácter, el nombre de Dios. Falso testimonio sobre el carácter de Dios. ¿Será que nosotros somos testigos de Jehová, los verdaderos testigos de Jehová? ¿Será que nosotros tenemos que dar testimonio en nuestras vidas, en el diario vivir, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con todas las personas con las que vivíamos? ¿Estamos dando testimonio del carácter de Dios? ¿Y es ese testimonio falso o verdadero? Moisés falló en ese detalle y por ende no pudo entrar en la Canaán terrenal, aunque se le prometió, no lo sabía, pero Cristo viene y lo saca, como lo sacó la hija del faraón de las aguas, y se lo llevó directamente al cielo, a la Canaán celestial. Fue una bendición mucho más de lo que él esperaba. Pero él había quedado dolido porque él quería entrar con su pueblo en la Canaán terrenal. Por ende, como él no pudo, alguien tuvo que hacerlo en su lugar. Y ese alguien fue Jesús. Jesús es el nombre latín del griego, del nombre Yeshua, que era el nombre de Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, él está dando el nombre Yeshua. Ese es el nombre que le da en hebreo. Entonces, Joshua, fue el que entró al pueblo, a la Canaán terrenal. Jesús es el que entra a su pueblo, al final del tiempo, a la Canaán celestial. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos de 11 al 26. Y les voy a dar un preámbulo para que podamos, porque no nos da tiempo, quiero llegar a otros puntos más importantes. Hechos 6. Hechos 3, capítulo 3, versículos 11 al 26. Pedro y Juan han ido al templo. Al entrar al templo, ven a un paralítico que les pide limosna. Y Pedro le dice, dinero no tengo,
pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el paralítico fue sanado. Él tenía 40 años de estar ahí. Y todo el mundo lo conocía, porque todo el mundo sabía cada vez que pasaban por la puerta, lo ven. Y cuando lo ven, saltando y alabando a Dios, y pero este no es el paralítico, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo quedó maravillado. Entonces, ahí fue donde se comienza el versículo 11. Y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, estos hermanos que están viendo y pasando, están en la iglesia, están en el templo, están adorando. Si vemos el principio del capítulo, dice que fue la hora nona, la hora tercera, la hora del sacrificio de la tarde, la misma hora cuando Cristo fue crucificado, la misma hora que Daniel recibió el mensaje de Gabriel, la misma hora. Porque acuérdense que había 2 sacrificios, uno de mañana y otro de tarde, cada día. Aquí está el pueblo entero asistiendo al sacrificio de la tarde. Entonces, hablaba con el hermano Rey antes de que la obra va a ser terminada con el Espíritu Santo. Amén. Y este es un ejemplo de ello. Amén. Ahora, en este momento, a raíz de este milagro, porque Pedro pudo haber dicho, sí, lo sané, pero él no hizo eso. Él le dio toda la gloria y la honra a Dios, pero no paró ahí. Escuchemos lo que dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, Josué, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y estudiamos eso esta mañana. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos estaban ahí, ellos lo vieron después, aunque no creían, pero ellos fueron testigos. Y por la fe, versículo 16, en su nombre, ¿en qué nombre es ese? Josué, Yeshua, Hamashiach. Porque el nombre de Jesús no es solamente Jesús, es Jesús Cristo. Y queremos, y quiero hacer hincapié aquí porque esto es muy importante, nosotros no pensamos solamente cuando oramos en el nombre de Jesús. Hay muchos Jesuses. Pero solamente hay un Jesucristo. Solamente hay un Mesías que fue probado, fue la cumplida esa profecía en Jesús. En Josué, el hijo de María y José. Y dice aquí: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Un milagro. Era imposible para cualquier doctor, cirujano, aún en nuestro tiempo, porque tenemos toda esta sabiduría y todo el conocimiento que existe. Imposible. Todavía no podemos ver personas. Yo tengo una prima que es lisiada desde los 5 años. Ya tiene 40 y pico. Y por un accidente. Y esa ha sido su vida. Y no hay nada que pueda cambiar esa realidad. Mas ahora, hermanos,
versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos. ¿Dónde estaban ellos? En el templo. Entonces, ¿cómo les va a decir que se arrepientan? ¿No están ellos haciendo? ¿A quién le está predicando Pedro aquí? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y por qué la iglesia tiene que arrepentirse? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde están nuestros pecados escritos? En el libro. Todo lo que hacemos, ¿dónde está escrito? En el libro, no de la Biblia, en los libros, son varios libros. Todas las... Dependiendo de la acción. Sí, el libro de las obras, el libro de la... Memoria. Donde todas las memorias, donde todo se escribe. Todo se escribe, bueno y malo, todo se escribe ahí. Pero nosotros seremos juzgados en base a qué? A lo que está escrito en los libros. Y aquí se nos dice, para que sean borrados vuestros pecados. Yo puedo creerme que soy salvo. Y yo puedo decir, como muchos de los cristianos en el día de hoy dicen, soy salvo. Estoy salvo. Pero ellos no conocen o no están conscientes de que hay un juicio que se está llevando a cabo desde 1844 en el cielo. Ese es el propósito por el cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día existe, para dar testimonio de ese evento y anunciar al mundo entero que estamos bajo juicio y que está pronto al punto de cerrarse ese juicio, la gracia. Estamos haciendo eso. Dice el siguiente parte del versículo: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan. Entonces primero tienen que ser borrados vuestros pecados. ¿Estamos viendo? Estamos viendo la secuencia. Y entonces después pueden venir, para que vengan de la presencia del Señor, los tiempos de refrigerio. ¿De qué está hablando Pedro aquí? ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? De la presencia del Señor. Ya sucedió una vez, justo antes de este evento. Ellos recibieron el Espíritu Santo en poder. Y es por causa de eso que Pedro tiene la capacidad de hacer lo que está haciendo aquí. Por eso les está diciendo, todos tienen que arrepentirse, no somos nosotros. Eran 120 los que estaban ahí, ¿no? Que por ende, es interesante, eran 120 sacerdotes que salieron del templo cuando el templo fue inaugurado inicialmente por Salomón. Otro detalle más importante lo vemos en otro lado. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces vamos a ver esa secuencia. Borrados nuestros, primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Después de eso nuestros pecados son borrados. El juicio que está haciendo arriba. Y cuando los pecados son borrados, entonces viene de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Está hablando del Espíritu Santo. Manifestado con la promesa que ha dado, la lluvia tardía, que la estamos esperando. Amén. Una vez que esa lluvia tardía, el Espíritu Santo sea puesto, derramado sobre su pueblo, entonces Cristo puede venir. Y Él envíe, ¿quién es el que envía a Jesucristo? El Padre. Porque dice Jesús, ni el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en el cielo. ¿Y por qué es el Padre el único que sabe el día y la hora? Ni los ángeles. Hermanos, porque depende de nosotros. Y solamente el Padre es el único que conoce nuestros corazones. Solamente el Padre es el único que puede decir, ya este es insensato, ya no se va a arrepentir más. Y se cierra la gracia para esa persona. O
se cierra la gracia para todos. Y como hablábamos con el hermano Rey anteriormente, la gracia se cierra para el pueblo de Dios antes que para el resto del mundo. Porque el pueblo de Dios tiene que estar preparado para dar el último mensaje, el fuerte pregón. Nosotros que conocemos tenemos la responsabilidad de dar ese mensaje, pero no tenemos la capacidad de dar el mensaje. ¿Estamos atemorizados? Si no fuera así, y si esto no fuera una realidad, hermano, esta iglesia seríamos 3 veces el tamaño de esta iglesia. Pero las iglesias comunes, las iglesias populares, también miles de personas en los servicios. Tienen que ser múltiples servicios de miles. Y están en el error. No vayamos tan lejos. ¿Quiénes siguieron la secuencia del juego de fútbol que se acabó hace una semana entre los nacionales, el National Championship, que ocurrió en el fútbol americano? Si ustedes siguen algunos, ¿no? Miles de personas y pagaban $5,000 era el tiquete más barato para entrar, más barato que allá. Del resto era de $20,000, $30,000 y estaba lleno, o sea que se vendió todo, no quedó nada. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La venida de Cristo no va a suceder antes de que sucedan estas cosas. No puede. Porque el que envía a Cristo es el Padre. Y el Padre no va a enviar a Cristo a menos de que antes envíe a su Santo Espíritu. Aunque el Espíritu está con nosotros. Es algo interesante porque muchas veces confunden esto. El Espíritu está con nosotros. Cristo lo dejó. Pero Él está hablando de otra cosa, el mismo Consolador, pero es en poder que ha de ser derramado, como nos habla Joel. Pero continuamos el versículo. Dice aquí, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí mismo Pedro lo está diciendo. Es necesario que Jesucristo esté en el cielo, recibido en el cielo, hasta que se cumplan los tiempos. Hay un patrón, hay una agenda que Dios tiene preparada ya de antemano, el plan de salvación. Pero esa agenda también concuerda con nuestra voluntad. Dios no puede obligarnos. Dios no quiere violar nuestro libre albedrío. Aunque nosotros queramos cedárselo, no. Esa decisión tenemos que tomarla cada día. Al encomendarnos a Dios, al ser tentados, reafirmar que confiamos y que creemos en Él y que no vamos a ceder al pecado. Y eso es lo que vamos a ver. No veo el reloj. Este versículo. No veo el reloj. ¿No veo el reloj? No. Dice 001. Quiere decir las 12, no es las 12. No hay problema. Continuamos. Tengo que verlo porque sí tengo que salir. Si no se han dado cuenta, mi media naranja no está. O sea, ya me ejecutaron. Así que yo lo apagué para que no pero tengo que ser correcto. Dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí está hablando del plan de salvación. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Palabra de Dios, por la boca de Moisés. 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, a vosotros, iglesia adventista, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La conversión es un milagro. Yo no puedo convertirme por más que yo quiera. La conversión es un milagro que solamente Dios hace al yo permitírselo, al yo ceder mi voluntad, mi yo, y permitirle al Espíritu Santo que obre en mi corazón. Bien. Vamos a saltar. Ok, no podemos saltar. Donde Pedro está referenciando a Moisés. Y Moisés dice esto, para que veamos el contexto con el cual Moisés dice esto, lo vemos primeramente, sucede inmediatamente después de que Moisés recibe los 10 mandamientos. Veamos Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 15 y 16. Deuteronomio 18, 15 y 16. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él oiréis conforme a todo lo que pidiese el Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz ya se entendió. Versículo 16: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ellos tenían miedo cuando llegaron al monte Sinaí, la presencia de Dios se manifestó. Entonces le piden a Moisés que vaya en su favor y que Moisés interceda por ellos. Es un tipo de nuestra experiencia. Nosotros no estamos listos para recibir o tener la presencia de Dios. Cuando Cristo se manifiesta por segunda vez, ¿qué es lo que destruye a los inicuos? Su presencia. Entonces, ¿qué es lo que hace diferencia entre aquellos que van a estar en pie y recibirle y aquellos que van a ser destruidos en su venida? Si cuando Cristo se manifieste, su presencia destruye todo lo que es pecado, y todos los que no se han arrepentido, que estén vivos en ese momento, mueren, destruidos por su presencia, ¿qué es lo que impide que los demás no mueran? 144,000, por cierto. ¿Qué es lo que les permite a ellos permanecer en pie? Por eso la pregunta del salmista, porque el día de Jehová está: ¿y quién podrá permanecer en pie? Permanecer en pie quiere decir que son los únicos que quedan vivos. Es una pregunta que se hace. ¿Tiene respuesta? Los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Ajá. Los que no se contaminaron. Los que no se contaminaron. Y eso lo vemos también la respuesta en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, donde describe las características de estas personas que sigan al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ellos tienen que estar delante de un Dios justo sin intercesor. Porque si Cristo está en camino, ¿quién está intercediendo por ellos? Ya la gracia se ha cerrado, ya la decisión de cada uno ha sido permanentemente sellada. ¿Cómo sucedió en los días de Noé cuando la puerta se cerró? ¿Y quién cierra la puerta? Jehová, Dios. Noé no cierra la puerta. Dios cierra la puerta. Y en ese momento juicio fue fallecido. Los que estaban adentro estaban salvos. Aunque por 7 días no se enteraron de que el diluvio no había pasado. Y los que estaban afuera estaban perdidos, aunque por 7 días siguen viviendo sin saber que ya estaban perdidos. Así mismo dice Jesús: así será la venida del Hijo del Hombre. Y no supieron hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todos. Así mismo va a ser. Entonces, dice aquí, vamos ahora al capítulo 20, versículo 18, en el Éxodo 20, donde Dios da los 10 mandamientos, ¿no? Y esto es después de que él ha entregado los 10 mandamientos. Dice el versículo 18:
Éxodo 20. Todo el pueblo observaba los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta en el monte humeando. Y al ver el pueblo esto, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Tiempo de prueba, que también su pueblo ha de pasar por en el tiempo futuro. Y dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no. El objetivo siempre de Dios ha sido que nosotros seamos desarraigados del pecado, que el pecado fuera removido a nosotros para que nosotros podamos recibirlo. Ese siempre es el propósito de Dios, es el propósito del plan de salvación. El hecho de que Jesucristo muere en la cruz del Calvario por nosotros es para justificarnos, pero es para darnos también la oportunidad, la capacidad, a medida que Él intercede por nosotros en el cielo, por su misma sangre, de que nosotros podamos ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios cuando fue creado Adán en el principio, que es la imagen de Cristo. Él es nuestro tipo. Entonces, ese era el propósito que Dios tenía para probarnos, para que su temor esté delante de nosotros y para que no pequemos. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad espesa donde estaba Dios. Y sabemos todo lo que sucede en ese capítulo. Deuteronomio 18, versículos 17 y 19. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han dicho. O sea, lo que ellos dijeron de que no podían acercarse, Dios estaba asegurándole a Moisés que estaban correctos, porque hubieran sido destruidos. Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está hablando de Jesús, de Jesucristo. Jesús cumplió esta profecía, así como Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel cuando recibieron la ley, el primer pacto. Jesucristo es el mediador entre Dios y la humanidad al cerrarse el tiempo de gracia. Y Dios nos ha hablado hoy por medio de su Mesías en su palabra, porque acordémonos que dice Juan que la palabra fue hecha, el verbo fue hecho carne. Y esa palabra es la palabra de Dios. Es la Biblia, la expresión de la mente de Dios que nos ha dado a través de sus siervos los profetas. Ahora, ¿cuál es la prueba de un verdadero profeta? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice? A la ley del testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Correcto. Pero no es una prueba de un verdadero profeta, aunque es una de las pruebas. Que cuando él hable y se cumple. Se cumple, exactamente. Cuando lo que dice, se cumple. Perfecto. Deuteronomio 18, 20 a 22 dice, el profeta dijera en su corazón, 21, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciese su palabra o de lo que ha hablado del Señor, con presunción habló el profeta, no tengas temor de él. O sea, si se cumple, es profeta verdadero. Muy bien. Jesús fue profeta. ¿Qué predicciones hizo Jesús que ya se han cumplido? Su venida. Él se lo dijo a Moisés, pero no como Jesús, no, pero como Josué, Jesucristo. Mateo 24, ¿suena Mateo 24? Lucas 21 y Marcos 13. Su venida. Jesús anuncia, su venida. No. Su muerte. Él no anuncia ni su muerte ni su venida en esos versículos. La destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué Jesús quiso anunciar la destrucción de Jerusalén? Sabemos que esto se cumplió en el año 67, que fue el primer sitio, y el año 70, 3 años y medio después, que fue el último sitio, y ahí fue destruida Jerusalén. Bajo Tito. El primero fue bajo Vespasiano. Entonces, en esos 3 años y medio, entre el primer sitio y el segundo sitio, todos los cristianos, y esto lo hablamos en el mensaje de Elías, porque era el mensaje que nos estaba trayendo en ese momento.
los cristianos huyeron a una ciudad que se llamaba Pela, que fue la que hicieron la ciudad que no existía antes, que queda 5 millas al norte del arroyo de Kerit. ¿Se acuerdan del arroyo de Kerit? También la experiencia de Elías estaba simbolizada ahí. El arroyo de Kerit, donde él huye cuando dice el mensaje que no va a haber lluvia por 3 años y medio, y se esconde allá. Y después se le aparece a Acab. Pero ¿será que hay algún otro profeta que hace mención de la destrucción de Jerusalén? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo Testamento? Sí, me acuerdo. ¿Algún otro profeta después de Cristo Después de Cristo. habla acerca de la destrucción de Jerusalén? Ay, no, tenemos que pensar. Escuche lo siguiente. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue una señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, así también esta apostasía puede ser una señal para nosotros de que el límite de la tolerancia de Dios, o sea, la gracia, ha sido alcanzado. El pueblo de Dios será entonces sumergido en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas han escrito como el tiempo de la angustia de Jacob. Los clamores de los fieles perseguidos ascienden al cielo. Así como la sangre de Abel clamó desde la tierra, hay también voces que claman a Dios desde las tumbas, de las tumbas de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cavernas de las montañas y desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ese pasaje que acabo de leer se encuentra en Apocalipsis, escrito por Juan, Apocalipsis capítulo 8, hablando acerca del quinto sello. Okay. Pero el pasaje completo que acabo de leer se encuentra en Testimonios como 5, página 451, que fue escrito en 1885. Cuando el Estado use su poder para imponer los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que terminará únicamente en ruina nacional. ¿Cuándo será esto? Cuando el Estado use su poder. ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca de Elías? El primer Elías, el segundo Elías, este va a ser el tercer Elías. Porque el primer Elías fue perseguido por Jezabel, usando el poder del rey, que era la reina. El segundo Elías, Juan el Bautista, fue perseguido por Salomé, o la madre de Salomé, que le pidió a Salomé que pidiera la cabeza, y lo mataron. Que fue Herodes, fue el rey, otra vez el Estado. El tercer Elías va a ser exactamente igual, cuando las iglesias protestantes pidan el poder del Estado para ejecutar a aquellos que no obedecen la ley dominical. Y eso es lo que está por delante de nosotros. Podríamos decir que está lejos. Está lejos. Podríamos decir que está tan lejos que no va a ser hoy. Pero está muy pronto, está muy cerca. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 18, y entendemos que esto es lo que habla acerca de la imagen de la bestia, lo que acabamos de leer en Last Day Events, eventos de los últimos días, página 134. Apocalipsis 13, 14 y 18 dice: y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que vienen señales. Señales son sinónimo de cosas asombrosas. Pueden ser milagros, pueden ser diferentes cosas que llaman la atención, que no son lo común, no es lo común. Dice aquí: se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y hirió. Versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto lo hemos estudiado bastante.
Pero tenemos que seguir estudiando, porque siempre encontramos algo más. Pero no es el punto de hoy. Continuemos. Dice aquí, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Son tres cosas. Ese es un detalle que muchas veces no nos percatamos. Una marca, o el nombre, o el número de su nombre. Y después nos dice, he aquí, si hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre. Y su número es 666. Número de hombre. Eso no quiere decir que nos van a poner una cosita que diga 666. No, eso no quiere decir nada de eso. Eso tiene un significado mucho más profundo. Y después lo vamos a estudiar en otra ocasión. Esta última predicción aún no se ha cumplido. Pero es interesante notar que está directamente relacionada con la destrucción de Jerusalén, la cual Jesús predijo correctamente hace ya casi 2000 años atrás. Cuando Jesús hace esta predicción es el 31 de nuestro calendario. O sea que en el 2031 se cumplirán 2000 años de esa predicción de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén no sucede sino hasta 40 años después de que Cristo muere en la cruz. En el 70. En el 70 ocurre la destrucción. La primera señal que les dijo que ellos tenían que mirar ocurre en el 67 y les da los 3 años y medio a ellos para poder salir de Jerusalén. Y todos salieron. Dice que ni un solo cristiano que creyó en la profecía de Cristo se perdió o pereció en Jerusalén. El resto, eso fue algo terrible y lo vamos a ver en un momento. Bien, 20 minutos. Ahora, este mismo Jesús, hijo de María, Joshua, fue ungido o vino a ser el Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo Josué o Yeshua, se convierte en Jesucristo? Cuando fue bautizado. ¿Y cuándo es Jesucristo bautizado? ¿Cómo sabemos eso? Por la profecía de Daniel. Daniel nos había dado el preámbulo y también sabemos cuándo comenzó y comenzamos a contar y exactamente nos lleva al año 27. Pero también Lucas, en el capítulo 3, nos da la confirmación de esa profecía y nos dice, porque comienza el versículo hablando que es en el 15º año del imperio de Tiberio César. Ahí da más detalles de ese bautismo. Exactamente. Y cuando Jesús estaba siendo bautizado, versículo 21 y 22, que todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo les pregunto, ¿será que Jesús no tenía el Espíritu Santo antes de él? Sí. Entonces, ¿por qué tiene que ser bautizado? Para ser ungido y recibir el Espíritu Santo y que Dios hable de arriba y que todo el proceso que tuvo que hacerse con Juan el Bautista. Fue bautizado por nosotros. ¿Ok? Fue bautizado por nosotros. Para que se cumpla también las profecías. Este ejemplo bautizado. Juan le dice a Jesús, soy yo el que necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Y él dice, hemos de hacer esto para cumplir toda justicia. La profecía, la promesa que se había dado, que se le había entregado a Daniel junto a otro profeta, que hay varios, Isaías también tiene otro, Zacarías, Malaquías, todos tienen un poquito, pero cada uno, cuando tú lo lees en conjunto, ves la imagen completa. Tenía que sucederse. ¿Cuál era el propósito entonces de Juan el Bautista? Sabemos que es el segundo Elías, pero ¿por qué se le considera el segundo Elías? Porque vino a abrir camino a preparar el camino de Cristo. Si Juan el Bautista no comienza a predicar 6 meses antes de Cristo, 6 meses exactos, y eso lo sabemos bíblicamente, porque Juan el Bautista era 6 meses más mayor que Jesús, nació 6 meses antes. Y sabemos eso porque cuando María viene, tiene 6 meses, Elizabeth, y estaba por dar a luz.
Y sabemos también que este versículo, cuando el capítulo 3, que habla Lucas, comienza acerca diciéndonos lo que estaba sucediendo y quién estaba reinando, lo que dice, la secuencia que sigue es, vino el Espíritu Santo a Juan en el desierto. Ahí cuando Juan comienza su ministerio. Entonces tenemos el patrón claramente mostrado. El ministerio de Juan comienza a los 30 años. Jesús también tenía 30 años. El mismo capítulo lo dice al final. Era Jesús como de 30 años cuando fue bautizado, porque ellos tenían que presentarse, al cumplir los 30 años, tenían que presentarse al sacerdote. Y estaba cumpliendo más que una profecía, estaba cumpliendo el ritual. Sí, correcto, la fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían que presentarse, cada varón de 30 años tenía que presentarse al sacerdote. A Jesús se había presentado al sacerdote y viene en camino de regreso, por eso cruza el Jordán, ahí está Juan, y entonces sucede este evento. Todo ordenado por Dios. Y ya lo había anunciado de antemano miles de años atrás. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo comienza Juan su ministerio nuevamente? A los 30 años. A los 30 años. El Espíritu Santo vino a Juan el Bautista. Pero también sabemos, la misma pregunta que tenemos de Jesús, la tenemos de Juan. ¿Será que Juan no tenía el Espíritu Santo antes? Sí. ¿Cuál es la promesa que le da el ángel a Zacarías? Y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Entonces, ¿por qué tiene que venir el Espíritu Santo nuevamente? Igual que con nosotros. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para que nosotros nos arrepintamos y dejemos de pecar. Para que purifiquemos y limpiemos este templo del Espíritu Santo. Entonces Él pueda descender sobre nosotros. Si no preparamos el templo, si el templo no hubiera sido construido en esos 49 años, pues estamos corriendo, huyendo, ¿y quién se los impedía? El enemigo a través de los pueblos que estaban alrededor. ¿Se acuerdan cuando Nehemías y Esdras? Sí. Ellos trataron varias veces y siempre llegaban mucho y no acababan. Después, últimamente, completan ya el templo en 49 años que les tomó reconstruirlo. Y ese es el templo en el cual Cristo viene y llena de su presencia. Por eso dice el profeta que la gloria del segundo templo, aunque era inferior en construcción, iba a ser mayor que el primero de Salomón. Porque el mismo Dios estaría en él. Y no pensamos en esas cosas. Pero todo aconteció conforme a Dios lo diseñó. Muy bien. Continuemos. La pluma esperada. ¿Qué sucede inmediatamente después de que Jesucristo es bautizado? Comienza su ministerio. Fue llevado al desierto, según dice. No hizo milagros, no sanó, no predicó, no. ¿Qué sucede inmediatamente después de que Cristo es bautizado? Fue llevado al desierto. ¿Para qué? Ser tentado. Para ser probado. Ok. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo viene a Juan, ¿a dónde le viene Juan el Espíritu Santo? Un detalle que tal vez no captamos, pero si lo leemos en el capítulo 3, en el principio del capítulo, versículos 3, 4, dice, vino palabra de Dios a Juan, ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué hacía Juan en el desierto? Estaba siendo probado antes de su ministerio. Idéntico. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que estar para poder recibir el Espíritu Santo? En el desierto. Hay que buscar desierto entonces. Muy bien. Dice la pluma inspirada, Satanás asoltó a Cristo con sus tentaciones más fuertes en el desierto. Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días. Y en aquellos días no comió nada y cuando terminaron tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás procuró entablar una controversia con él, pero si Cristo hubiera cedido a las demandas del rebelde, nada se habría ganado para el bien del hombre ni para la gloria de Dios. Jesús no presentó ninguna evidencia ni expuso argumentos. Jesús trató con el tentador de la manera que todos sus seguidores han de tratar con él a través de todos los tiempos. Donde Adán fracasó, Cristo soportó la prueba. Y en el punto del apetito, ¿qué me decía hermano esta mañana? ¿Qué me decía en la escuela sabática? En el punto del apetito fue vencedor.
en favor de toda la familia humana. El hermano y yo no nos hablamos. Nosotros no coordinamos este mensaje. Yo no tengo la lección de escuela sabática de ustedes, pero no sé si están captando que son los mismos mensajes que están viniendo a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque es lo que necesitamos vencer. Y comienza por el apetito. ¿Cómo entró Eva en tentación? Por el apetito. ¿Cómo cayó la raza humana? Por el apetito. ¿Cuál fue la primera prueba o tentación que se le dio a Cristo? El apetito. Y una vez que Cristo vence el apetito, puede seguir a la próxima prueba. Nosotros tenemos que pasar exactamente lo mismo. No somos diferentes. No somos diferentes. Si no vencemos en el apetito, no podemos esperar nada más, ni siquiera el Espíritu Santo. La hermana Mike dice, y me están grabando, pero no importa, porque lo dice claramente, que todo pastor que coma carne no puede estar trabajando, no puede ser eso. Pero eso no se puede decir porque no. Pero es lo que dice el Espíritu. Y es la verdad. Y no tiene que ser todo pastor, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad individualmente, no importa el pastor. El pastor es solamente alguien que lleva el camino de la organización de la iglesia, los puntos, etc. Nuestra vida personal, nuestra relación con nuestro Creador, nuestro Salvador, es individual. Entonces, tenemos que vencer cada uno de nosotros para poder seguir al siguiente paso. Donde Adán fracasó, Cristo soportó la prueba. Y en el punto del apetito fue vencedor en favor de toda la familia humana. Entonces podríamos decir, bueno, ya lo hizo, ya yo no tengo que hacer. Si ya lo hizo, él lo hizo en favor mío, en mi nombre, no tengo que hacerlo, ¿verdad? Haciendo posible que todos sean vencedores. Así como él, en su humanidad, fue vencedor en favor de ellos. Juan dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu de anticristo. ¿Qué quiere decir que Jesucristo ha venido en carne? Que Jesús es un ser humano igual que tú y que yo, más nada. Y que lo que venció y lo obtuvo, la victoria que tuvo, la obtuvo como nosotros podemos tenerla también, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decía Jesús diariamente? Se cometía al Padre, oraba, desde temprano de mañana, para lo que iba a enfrentar en ese día. Jesús no hacía las cosas independientemente, él estaba siempre en armonía con su Padre, en comunión y comunicación con el Padre, recibía los mensajes del Padre por medio del Espíritu Santo. Así tenemos nosotros que ser también. Amén. Especialmente nosotros que tenemos la responsabilidad de darle al mundo un mensaje que ellos no conocen, que están en ignorancia y que se van a perder si no lo escuchan y no tienen la oportunidad de hacerlo. Y Dios le dice a Ezequiel, cuando yo te diera que anunciares que el mal viene, porque te he puesto como atalaya del pueblo de Dios, y tú no anuncias, el pecador va a morir en su pecado, pero su sangre la voy a mandar de ti. Sangre por sangre, ¿no? Entonces, si él se pierde, tú te vas a salvar. Dice también que si el justo, si tú le dices y le das aviso y el pecador no te escucha, pues él morirá en su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Porque esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. No pertenecemos a esta iglesia simplemente por sentarnos en el banquillo. El mensaje de la palabra de Dios, el último anuncio para el arrepentimiento del mundo entero, se nos ha dado para que lo compartamos. Y la realidad es que no estamos cumpliendo esto. Ok. Así como él en su humanidad fue vencedor en favor de ellos. Hay otro versículo, pero eso lo voy a dejar para otro mensaje, acerca de las iglesias en el Apocalipsis. En cada una de ellas, el patrón es al que venciere, y tiene diferentes cosas, pero vamos a irnos por otro lado, vamos a continuar con este mensaje, porque es importante. La prueba que Jesucristo pasó, la vamos a pasar nosotros. Después de la prueba del apetito, ¿qué vino?
Al enfrentar el desafío del maligno de probar que era hijo de Dios, Cristo no respondió ni una sola palabra que pudiera conducir a una controversia, sino escrito está. Respondió con la palabra de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El arma de su lucha fue la palabra de Dios, dejando así en claro al tentador que en el conflicto no se apartaría ni un pie de lo que había salido de la boca de Dios. Satanás sabía que mientras Jesús se mantuviera en esta posición de honrar la palabra de Dios, no podía esperar victoria sobre él. Escrito está, a la ley del testimonio. Eso es lo que nos da a nosotros claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cambiando entonces su táctica, llevó a Cristo y lo colocó en una posición sumamente peligrosa. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que tú no tropieces con tu pie en piedra. En la segunda tentación, Satanás supone que ha encontrado al segundo Adán en su propio terreno. El astuto enemigo presentó en la tentación las palabras que habían salido de la boca de Dios. O sea que él cambia su forma de hacer, ahora le habla con la palabra de Dios, asumiendo que está interpretando correctamente lo que estaba escrito. Dice aquí, había venido a Cristo. Y una vez, cuando él tienta a Eva, ¿qué es lo primero que le dice? Con que Dios ha dicho. Está usando la palabra de Dios. Es lo primero que le dice. Con eso comienza la tentación. Había venido Cristo como un ángel de luz directamente de las cortes celestiales y aparentaba estar familiarizado con la palabra de Dios y comprender también el significado de lo que está escrito. Cristo fue tentado al responder sí, pero sabía que no había de manifestar ninguna presunción, que no debía poner en peligro su vida para dar evidencia a Satanás que exigía. Se abstuvo del más leve consentimiento a la duda, con la que Satanás tan hábilmente procuraba vencerlo. Jesús dijo: escrito está también. Y la palabra de Dios no se contradice. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús se había humillado, revestido su divinidad de humanidad y sometiéndose a todas las tentaciones con las que la humanidad sería acostada. ¿Cuántas? Todas. Y aunque estaba debilitado por su largo ayuno, no dio a Satanás la menor ventaja, ni se detuvo a discutir con él acerca de la insinuación de la duda respecto a la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo es en cuestión. La divinidad de Cristo está en cuestión. Pregunta: ¿está en cuestión la divinidad de Cristo? ¿Hoy día? Sí. ¿Será uno? ¿Serán tres? ¿Serán dos? ¿La existencia del Espíritu Santo está en cuestión? Sí. Sabía que todas las apariencias estaban en su contra, pues sobre él pesaba la debilidad humana y las necesidades humanas, y sentía profundamente la falta de alimento y los efectos de su propio ayuno. Era un momento como este. En un momento como este podría haber permitido una serie de suposiciones y dudas que lo asaltaran. Podría haberse rendido al enemigo y haber murmurado contra Dios en la humillación de su condición, considerando su gran necesidad y la falta de aquello que supliría sus requerimientos. Podría haber parlamentado con el enemigo y en la duda haber aceptado su sugerencia de que no era el Hijo de Dios. Te pregunto, ¿eres tú hijo de Dios? Amén. ¿Cuál es la evidencia de eso? La misma prueba va a venir a nosotros. Al igual que los hijos de Israel en el desierto, ¿se acuerdan lo que leímos anteriormente? Podría haber dicho: ¿está el Señor entre nosotros o no? Esto fue cuando la experiencia de Moisés, ¿se acuerdan? Estudiamos acerca
en ese tiempo. Cuando no tenían agua para beber y tuvieron sed y murmuraron contra Moisés y dijeron, este es el mismo evento donde Moisés pierde la entrada a la Canaán terrenal. Y dijeron, danos agua de beber, y Moisés les respondió, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? En esto los hijos de Israel manifestaron incredulidad más decidida hacia Dios, quien les había dado toda evidencia de que estaba entre ellos y de que era capaz y estaba dispuesto a cumplir sus promesas. Posteriormente se les dio esta instrucción: no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Cuando Jesús le dice al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios, está refiriéndose a esa experiencia, a ese mundo. Entonces, está en la palabra de Dios, pero está en el contexto correcto. Y estaba respondiendo exactamente a la misma tentación que el pueblo de Israel había fallado. Y que también Moisés falló, indirectamente. Sabiendo que hemos de pasar por la misma experiencia, ¿qué tipo de preparación necesitamos? Pregunta. Sabiendo que hemos de pasar por la misma experiencia, ¿qué tipo de preparación necesitamos? Esta pregunta nos debe de causar pausa. Hemos de tomar decisiones que nos van a afectar la vida, para vida eterna o muerte eterna. Muchos hermanos no están con nosotros hoy. Han tomado decisiones de apartarse por cualquier razón. Dios respeta esa decisión. Pero de que están correctos o no, la palabra de Dios indica que no. Por varias razones. Porque la palabra de Dios es clara referente a su palabra. Y lo que se aproxima va a poner en prueba exactamente qué es lo que creemos. Quiero concluir con estas palabras. En su última tentación, Satanás usurpó el dominio del planeta, el cual le había robado a Adán por engaño. Abiertamente le propone a Jesús darle lo que él había venido a rescatar sin tener que morir. Era la salida más fácil. Le estaba dando tú viniste para esto, bien, yo te lo doy, pero solamente arrodilla pegarte de mí, acepta que yo estoy correcto y estamos bien. Porque ese es el argumento, ese es el conflicto que viene desde antes. Y el diablo, llevándolo a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos del mundo y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrándote me adorares, todos serán tuyos. Satanás se había puesto en duda si Cristo era o no el Hijo de Dios, y ahora Jesús le daba una prueba de su relación con Dios. La divinidad resplandeció a través de la humanidad y Jesús dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo, a tu Dios te adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aunque el Hijo unigénito de Dios, infinito, se humilló y tomó sobre sí la humanidad, su fe no vaciló. Y ahí es donde está el mensaje que estamos hablando. La victoria está en la fe, en la confianza en nuestro Padre Celestial. Amén. Él se encomendó hasta la misma cruz. Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Sabía que estaba a punto de morir y no sabía si iba a resucitar. Él había dicho y había confiado y había hablado, pero no estaba completamente acertado que eso iba a suceder. Muchas cosas tenían que pasar. Todo su caso tenía que ser evaluado y juzgado. Y solamente cuando el Padre concluye con ese juicio es que envía al ángel para que le diga, Jesús, levántate, tu Padre te llama. Y es cuando el ángel viene y lo resucita. Bueno, no lo resucita, lo llama y Jesús mismo se resucita, que es diferente. Aunque el Hijo unigénito de Dios se humilló, su fe no vaciló, sino que bajo la prueba y el examen fue igual al desafío de la tentación en favor de la humanidad. Jesús recorrió el terreno en el cual Abraham había caído y sus pies no tropezaron. Satanás abandonó el campo como un enemigo derrotado. O sea que después de ese evento, Satanás es un enemigo derrotado. Quiere decir que al Jesús vencer de la misma forma como Adán cayó,
nos dejó ejemplo y nos está mostrando que nosotros también podemos vencer como Él venció. Ángeles que sobresalen en fortaleza estaban en el campo de batalla, guardando los intereses del alma tentada y listos para resistir al enemigo. Esto es siempre así en la prueba y la tentación de cualquier miembro de la raza humana. Todos los que estamos aquí somos miembros de la raza humana. Cuando el hombre es asaltado por el tentador y los poderes de las tinieblas presionan sobre el alma, los ángeles del cielo están presentes para acudir en ayuda de aquel que desea resistir el mal y seguir la justicia. Esa es la promesa del poder de Dios para vencer en nuestras vidas. Y una vez que eso es lo que nos ayuda a limpiar este templo, entonces el Espíritu Santo puede venir en poder y podemos ser usados por Dios para concluir este mensaje. Amén. La promesa de Dios es que ninguna tentación vencerá a aquellos que, por una fe viva, tenemos que confiar por fe. En ese momento en que estamos siendo tentados, en fe en Dios, confiar que tenemos la victoria. Se aferran a la palabra que sale de la boca de Dios. Y Jehová mandó que cumpliésemos todos estos estatutos y teniéramos a Jehová nuestro Dios para nuestro bien siempre, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y será justicia para nosotros si cuidamos de poner en obra todos estos mandamientos de delante de la obra de nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso fue lo que escribió Moisés, junto antes de él darles o introducir a Josué, que los iba a llevar adelante. En la gran batalla librada entre el príncipe y la luz, el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, Jesús obtuvo la victoria en favor de la humanidad. Pero en favor de la raza humana, Jesús venció al enemigo. Por medio de la victoria de Cristo, la raza humana fue elevada en valor moral, no por algo que ella hubiese hecho, sino por la gran obra realizada por ellos a través del Hijo unigénito de Dios. Como sustituto y garante del hombre en naturaleza humana y mediante poder divino, Cristo colocó al hombre en una posición ventajosa. Al creer en Él como nuestro Salvador personal, nos colocamos bajo su estandarte, manchado de sangre, y el maligno no puede arrebatarnos de debajo de Él. Su bandera debajo de su bandera, mientras deseemos permanecer leales a aquel que murió por nosotros. Amén. Esto se encuentra en Review and Herald, 24 de abril 1894. Bien, concluyamos con esta palabra. Wow. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que no les importó morir. Es el testimonio que da acerca de aquellos que estaban venciendo con Cristo. Y está hablando de los que están en el cielo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No la fe en Jesús, aunque sí tenemos fe en Jesús, es la fe de Jesús. La misma fe que Él ejercitó es la que nosotros hemos de tener. Y cerramos con los versículos que fue nuestro versículo de esta mañana, el mensaje, pero leo en todo el contexto, el versículo 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Repito, todo aquel que cree, ahí está la fe, que Jesús es el Cristo, que el Hijo de José y María es el Mesías, es nacido de Dios. Y acordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo: a menos de que nazca del agua del Espíritu no podrás ver el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que si yo he nacido de nuevo y amo a aquel que me ha engendrado, también amo a aquel que es nacido de él. Eso quiere decir cada uno de nosotros. Y al final del tiempo, cuando todo se manifieste y el Espíritu Santo caiga en poder, el amor por nuestros hermanos es lo que va a caracterizar la diferencia. ¿Cuánto vino el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel en los 120 que estaban en el aposento alto? Cuando estaban unánimes
en un acuerdo. El amor entre los hermanos, se habían perdonado todas lo que se habían hecho, las contiendas que tenían, ya no tenían más contiendas, ya no se peleaban por la posición primera, ya eso todo había pasado, y entonces fue que vino el Espíritu Santo. Amén. Y es interesante porque dependía de ellos, pero también estaba contándose el lapso de los 49 días hasta el día 50 que se cumplía la fiesta del Pentecostés después de la Pascua. Que era una fiesta que Dios que anunció al pueblo de Israel por el Moisés, y él estaba cumpliendo cada una de ellas. Solamente hay una que no se ha cumplido todavía: los tabernáculos, que es cuando hemos de regresar con él por 7 días hasta las mansiones celestiales. Es la única que falta, porque ya las trompetas, ya el Yom Kippur, el día de la expresión, 1944, y todo. Pascua la cumplió Jesús, día pan sin levadura, la cena del Señor, y la primicia fue la resurrección de aquellos que resucitaron con él y ascendieron con él. Todas esas se han cumplido, menos los tabernáculos. Continúa Juan diciendo: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A mis hermanos que nos escuchan, si todavía nos escuchan, guardar los mandamientos significa observar el sábado. No es lo mismo. Puedes creer lo que quieras creer. Si no estamos conforme a lo que dice la palabra de Dios en sus mandamientos, estamos fuera de base. Dice aquí, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otra versión dice, no son vergonzosos. No me da pena guardar el sábado, aunque esté el mundo en contra de mí, aunque mi familia esté en contra de mí. Me mantengo fiel y firme a lo que yo sé que es la verdad, porque el Señor me la ha mostrado, y hemos de orar los unos por otros para que no cedamos en esos pequeños detalles. Amén. Dice aquí la palabra, continúa el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Querido hermano y hermana que me escuchas, Jesucristo viene pronto. Amén. El tiempo de gracia, comprado por su sangre en la cruz, está por acabarse. Tiene límite. ¿Te unes a mí para humillarnos ante Dios, arrepentirnos de nuestra indolencia y servirle con fervor? Si es así, ponte de pie. Pidamos juntos su ayuda para vencer el pecado en nuestras vidas y recibir o poder recibir el Espíritu Santo, que nos capacitará para cumplir la obra que Cristo nos ha confiado. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, porque es para nosotros lumbrera nuestro camino. Amén. Porque no tenemos duda alguna con la claridad que nos has hablado. Padre amado, tú quieres que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del mal, que dejemos de seguir nuestras inclinaciones egoístas para poder servirte completamente. Señor nuestro, tú ves las decisiones que han sido tomadas en esta mañana. Amén. Los que están aquí y los que están lejos. Tú conoces su corazón. Señor, toca y fortalece cada uno de nuestros corazones en tu palabra. Confírmanos, Señor. Y también, Señor, transfórmanos. Conviértenos a ti. Porque reconocemos que no somos nada y que nuestras intenciones siempre van a ir hacia el mal. Amén. Danos, Señor, el poder para vencer y que nuestras inclinaciones sean completamente hacia ti todo el tiempo. Padre amado, esto te lo pedimos, no porque tengamos ningún mérito más, en el nombre de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. En su nombre pedimos. Amén. Amén. Feliz sábado. Gloria a Dios.